Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un auténtico torbellino de especulaciones y rumores que ha puesto a todos, y me incluyo, con el corazón un poquito acelerado. Vamos a desmenuzar esa noticia que tiene a medio mundo preguntándose, ¿Demet Özdemir llama a Can Yaman? ¿Es un regreso del amor o se trata de un nuevo proyecto profesional? Prepárense porque vamos a ir a fondo con todos los detalles, las pistas y las posibles interpretaciones. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros emocionantes vídeos. ¡Vamos allá! Amigos, la noticia saltó como una chispa en la pantalla de nuestros teléfonos y redes sociales. Se trata de una interacción, o más bien, una aparente interacción, que ha desatado todo un revuelo. Demet Özdemir, la deslumbrante actriz que conquistó corazones en Erkenzicus y que sigue cosechando éxitos, ha sido vista dando un me gusta o comentando algo, según algunas versiones, en una publicación relacionada con Can Yaman. Ya saben, Can Yaman, el actor que se ha convertido en un fenómeno internacional, nuestro galán de galanes, con ese carisma arrollador que traspasa fronteras. La simple mención de sus nombres juntos, especialmente después de su exitosa y comentada relación, es suficiente para que el mundo de los fans se ponga en pie de guerra, o de fiesta, según se mire. Lo primero que debemos hacer es poner los pies en la tierra y analizar la situación con la cabeza fría, aunque sé que la emoción es contagiosa. La información que circula es, en muchos casos, fragmentada y susceptible a interpretaciones. Hemos visto capturas de pantalla que circulan por ahí, algunos tweets con la información, y claro, el instinto natural de los fans es conectar los puntos y crear la narrativa perfecta. Pero, ¿qué tan real es todo esto? Analicemos la supuesta llamada. En el mundo de las redes sociales, un me gusta o un comentario puede significar tantas cosas. Puede ser un simple gesto de cortesía, un reconocimiento a un trabajo bien hecho, o incluso un error involuntario al navegar por la aplicación. También podría ser un indicio sutil de que hay algún tipo de comunicación activa entre ellos. Y aquí es donde entra la parte fascinante, ¿qué tipo de comunicación? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. Por un lado, tenemos la teoría romántica. Demet y Can, una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, se separaron hace un tiempo, pero su química en pantalla era innegable y para muchos, su relación fuera de cámaras también era algo especial que merecía durar. Los fans anhelan un reencuentro y vivieron felices para siempre, digno de una telenovela. Si este me gusta o comentario es una señal de que han estado hablando, de que hay un cariño que perdura, pues imaginen la alegría de quienes sueñan con verlos juntos de nuevo. Podría ser una chispa que reavive esa llama del pasado, una reconciliación, un regreso del amor. La idea de ver a Erkenzicus unido de nuevo, tanto en la ficción como en la vida real, es un pensamiento que a muchos les roba una sonrisa. Pero por otro lado, está la hipótesis profesional. Ambos son figuras prominentes en la industria del entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel internacional. Sus carreras están en constante crecimiento, y es perfectamente plausible que sus caminos se crucen por motivos laborales. ¿Se imaginan un nuevo proyecto juntos? Una película, una serie, una colaboración especial, sería un bombazo. El éxito de Erkenzicus fue tan masivo que cualquier cosa que hagan juntos, ya sea como pareja o como colegas, seguramente rompería récords. Demet ha estado explorando diferentes roles y géneros, y Can ha conquistado mercados internacionales, incluyendo Italia. Un proyecto que los reúna podría ser una estrategia brillante para lanzar algo con un alcance global y una base de fans ya establecida y ansiosa por verlos brillar juntos de nuevo. Ahora, ¿cuál de las dos teorías tiene más peso? La verdad es que sin confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, todos son especulaciones. Y en el mundo del espectáculo, las especulaciones son el pan de cada día, ¿verdad? Lo que sí es seguro es que la mención de sus nombres juntos genera un interés descomunal. Las redes sociales se inundan de comentarios, foros de fans analizan cada detalle, y las noticias se propagan a la velocidad de la luz. Hemos visto cómo en el pasado las redes sociales han sido un campo de juego para los rumores. Un simple follow o unfollow, un comentario en una foto antigua, puede ser interpretado como una declaración. En este caso, si fue un me gusta en una publicación de Can Yaman, o incluso una interacción más directa, el contexto es clave.
¿De qué trataba? ¿La publicación? ¿Era una foto de él en Turquía? ¿Una noticia sobre su trabajo? ¿O quizás algo más personal? Cada detalle es analizado con lupa. Consideremos el hecho de que Can Yaman ha estado más centrado en su carrera internacional últimamente, especialmente en Italia, donde goza de una popularidad enorme y ha participado en proyectos importantes. Si Demet ha interactuado con él, podría ser una forma de mantenerse en contacto, de desearle suerte en sus proyectos, o incluso de explorar la posibilidad de trabajar juntos en el futuro. Quizás él está planeando regresar a Turquía para algún proyecto, y ella se ha enterado y ha querido mostrarle su apoyo. La industria turca de la televisión es increíblemente competitiva, y mantener lazos, incluso profesionales, es fundamental para el éxito a largo plazo. Un actor de la talla de Can Yaman, que ha logrado establecerse en un mercado tan importante como el italiano, no deja de ser una figura relevante para la industria turca, y es natural que sus antiguos colegas sigan su trayectoria. Y luego está el factor amor. La conexión que tenían era palpable. Verlos juntos en pantalla era mágico, y esa magia trascendió. Los fans se enamoraron de su relación y es natural que deseen verlos felices y juntos de nuevo. Si ambos están solteros y han estado en contacto, ¿quién sabe? La vida da muchas vueltas. Quizás se han reencontrado, han hablado de su pasado, de sus presentes, y han descubierto que la chispa sigue ahí. Es una idea que ilusiona a muchos y en el fondo, creo que todos somos un poquito románticos y nos encanta creer en segundas oportunidades y reencuentros épicos. La química que demostraron en Erkencikus no fue algo fácil de replicar, y para muchos, esa conexión era la prueba de que su relación trascendía la pantalla. El público turco en particular, tiende a invertir emocionalmente en sus estrellas favoritas, y la pareja de Metkan se convirtió en un ícono de romance televisivo. Analicemos con más detalle las pistas que podrían inclinar la balanza hacia una u otra teoría. Si la publicación en cuestión era sobre un nuevo proyecto de Can en Italia, un simple me gusta de Demet podría ser simplemente una muestra de apoyo a un amigo y colega. Sin embargo, si la publicación era más personal, o si existiera alguna conexión directa y reciente con Turquía, las interpretaciones podrían ser más profundas. Los fans, con su agudeza habitual, no dejan pasar ningún detalle. Han buscado en los archivos, han analizado los tiempos de las interacciones, e incluso han especulado sobre el estado de ánimo de cada uno basándose en sus publicaciones recientes. Es un verdadero detective work de fans. La carrera de Demet Özdemir, por su parte, ha seguido floreciendo. Ha participado en proyectos muy exitosos y ha demostrado su versatilidad como actriz. Su participación en series como Doğu Unep Kaderindir y Aşk Taktikleri ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Es posible que esté considerando dar un salto a producciones internacionales, y en ese contexto, una colaboración con Can Yaman, quien ya tiene un pie firme en mercados extranjeros, podría ser una oportunidad tentadora. El mercado del entretenimiento turco está en constante evolución, y las colaboraciones transnacionales son cada vez más comunes. Por otro lado, no podemos olvidar la magnitud del fenómeno Erkencikus. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en numerosos países. El público global se enamoró de la historia de amor entre Sanem y Can, y la posibilidad de revivir esa magia en un nuevo proyecto es algo que muchos anhelan. Imaginemos un regreso a la pantalla grande o pequeña, con ellos dos como protagonistas de una nueva historia, quizás con una temática más madura, explorando las complejidades de una relación que nació bajo los focos y que ahora enfrenta nuevos desafíos. Las posibilidades son infinitas y la expectativa del público inmensa. La vida personal de ambos actores también es un factor a tener en cuenta. Si bien sus relaciones pasadas han sido objeto de escrutinio público, también es cierto que ambos han sido bastante reservados en los últimos tiempos. Cualquier indicio de acercamiento, ya sea romántico o profesional, se convierte en una noticia de portada. La ausencia de rumores de relaciones sentimentales recientes por parte de alguno de ellos podría hacer que los fans se inclinen más hacia la teoría de un posible reencuentro amoroso. Sin embargo, también es posible que estén manteniendo su vida privada separada de sus carreras públicas, y que esta interacción sea simplemente un puente entre dos profesionales exitosos. Es crucial recordar la naturaleza efímera y a menudo especulativa de las noticias en el mundo del entretenimiento. Las redes sociales son un arma de doble filo, permiten una conexión directa con los fans, pero también amplifican los rumores y malentendidos.
Una captura de pantalla puede ser manipulada, un comentario puede ser sacado de contexto y un simple me gusta puede interpretarse como una declaración de intenciones. La cautela es, por tanto, una virtud necesaria en este tipo de situaciones. Sin embargo, la energía y la anticipación que genera la mera posibilidad de un reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman son innegables. Han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de los seguidores de la televisión turca. La forma en que interactuaban, la pasión que transmitían, crearon una conexión única con la audiencia. Es por eso que cualquier indicio de que sus caminos vuelvan a cruzarse, sin importar el motivo, es recibido con entusiasmo y esperanza. Podría ser que Can Yaman esté considerando un regreso a Turquía después de su exitosa incursión internacional. Si ese fuera el caso, una interacción con Demet podría ser un primer paso para tantear el terreno, o incluso para sondear la posibilidad de participar en un proyecto juntos. Turquía sigue siendo una potencia en la producción de series de televisión, y un actor de la talla de Can Yaman podría revitalizar la oferta local. Y si Demet está involucrada, la expectación sería aún mayor. Pensemos en las estrategias de marketing. Si una productora estuviera planeando un proyecto ambicioso, ¿qué mejor manera de generar expectación que con el regreso de la pareja que conquistó al mundo? Un anuncio oficial, bien orquestado, podría ser el primer paso, y esta interacción en redes sociales podría ser una forma sutil de sembrar la semilla en la mente del público. La anticipación previa a un gran lanzamiento es fundamental, y esta oleada de rumores sin duda ha logrado captar la atención de millones. La realidad es que a día de hoy no tenemos una confirmación oficial. La pelota está en el tejado de Demet Özdemir y Can Yaman. Hasta que no hagan una declaración explícita, todo lo que estamos discutiendo son análisis, interpretaciones y sí, mucha ilusión por parte de los fans. Lo importante es mantener la calma, disfrutar del debate y esperar a que la verdad, como suele suceder, acabe saliendo a la luz. En el ínterin, podemos hacer varias cosas. Primero, seguir disfrutando de sus proyectos individuales. Demet ha demostrado su talento en diversas producciones, y Can ha conquistado nuevos horizontes. Apoyar sus carreras por separado es una forma de mostrar nuestro aprecio por su arte, independientemente de sus relaciones personales o profesionales. Segundo, podemos revivir la magia de Erkencikus. La serie sigue disponible y es un recordatorio constante de la química y el talento que ambos poseen cuando trabajan juntos. Tercero, podemos mantenernos atentos a las noticias oficiales. Las productoras, los actores y sus equipos de representación suelen ser los encargados de comunicar este tipo de novedades. La especulación es parte del encanto del mundo del espectáculo. Nos permite imaginar, soñar y debatir. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, la posibilidad de un reencuentro, ya sea romántico o profesional, es un tema que apasiona a una gran cantidad de seguidores. Han creado un legado, una historia que muchos desean ver continuar. La verdad es que más allá de si es amor o trabajo, el hecho de que sus nombres vuelvan a sonar juntos es una prueba del impacto que tuvieron como pareja y como artistas. La industria del entretenimiento se nutre de estas conexiones, de estas historias que trascienden la pantalla y se arraigan en la imaginación del público. Y Demet y Can, sin duda, han logrado eso. Así que, ¿qué debemos esperar ahora? Paciencia, amigos. La verdad, como suele suceder en estos casos, acabará saliendo a la luz. Quizás en unos días o semanas tengamos una noticia oficial, o quizás esto quede en el limbo de los rumores que alimentan la fantasía de los fans. Lo que sí podemos hacer es disfrutar del suspense, analizar las pistas y mantenernos atentos a cualquier desarrollo. Mientras tanto podemos revivir la magia de Erkencikus, disfrutar de los proyectos actuales de cada uno y, sobre todo, apoyar sus carreras individuales. Si el destino los reúne, ya sea en el amor o en el trabajo, será una noticia maravillosa que sin duda celebraremos juntos. Y si no, pues seguiremos admirando su talento y wishing them the best. En resumen, lo que hemos visto es una aparente interacción en redes sociales entre Demet Özdemir y Can Yaman que ha encendido las alarmas y ha desatado un mar de especulaciones. La gran pregunta es si se trata de un regreso del amor que tanto cautivó al público, o si estamos ante el anuncio de un emocionante nuevo proyecto profesional que los traerá de vuelta a nuestros escenarios favoritos. Por ahora, la respuesta sigue siendo un misterio, alimentado por la imaginación y el cariño de sus miles de seguidores. Y bueno, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy en este apasionante análisis.
Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que es un posible regreso del amor o un nuevo proyecto? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido emocionante como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.